Muy bien, estimados colegas, nos vamos con ESEP Lenguaje 2017, segundo ciclo, preguntas 32 a 46. Pregunta 32. Bueno, ahí tienen un caligrama, ¿no es cierto?, que es propio del movimiento que se llama de vanguardia, cuyo líder máximo es el poeta chileno Vicente Huidobro, creador del creacionismo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en que el poeta es un pequeño dios que crea realidades nuevas y todo eso que ustedes supongo que saben de Vicente Huidobro y del creacionismo, ¿ya? Su famoso ¿por qué cantáis a la rosa poeta hacerla florecer en el poema? Bueno, y esta disposición gráfica, ¿no es cierto?, entonces, del texto, rompiendo con la ruptura métrica tradicional, ¿no es cierto?, es propia entonces de este movimiento de vanguardia. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 33. Esto es Rododendro de Hernández Solar. Aquí es oportuno no olvidar mi soledad. La tengo vestida de ruidos distantes y figuras pasajeras. Cuando está desnuda, dormimos los dos. Y es una buena cosa dormir. Soy viejo. Pero escribir aquí no conduce a nada. He contado que construyo barcos y que una palabra precisa me vino a ver una mañana y no se fue más. Ya es tiempo de decir qué he hecho con esta palabra. Empezaré por confesarlo brevemente. La he convertido en pez. Ha sido claro, Ha sido, claro está, un trabajo lento. Tal vez no pueda describirlo con exactitud si no recuerdo cosas más antiguas, porque la palabra no fue lo primero. Antes hubo los barcos y también como principio el deseo de construirlos dentro de una botella. Entonces comenzaba a envejecer y pensaba a menudo en la soledad de más tarde. Iba todas las mañanas a mi oficina y encendíamos la luz desde temprano. Mirábamos por la ventana y hacía frío a veces. Escribíamos en los grandes libros de cuentas escribíamos los grandes libros de cuentas. De repente, alguno dejaba la pluma, restregaba sus manos y decía que no deseaba trabajar, que las mujeres son hermosas, que durante las vacaciones iría a los lagos del sur. ¿Cuál es la visión del mundo que presenta el fragmento anterior? Bueno, está bastante clara, es la visión del mundo. El hombre está envejeciendo, hay un vacío interior y exterior, diría yo, que se está apoderando de él, ¿ya? Y eso, el vacío que produce la vejez, por sobre las demás, ¿ya? Sobre la monotonía de la vida contemporánea, no, es más, ese un vacío y un retrato. Aquí, cuando dice soy viejo, ¿ya? Es consciente del envejecimiento mental, social, físico, ¿ya? Bien, vamos con siguiente pregunta, pregunta 34. Solamente quedaba por saber, así como el señor de Chalet, el señor de Tú y otras gentes mal ajusticiadas, el verdugo no le reservaba más de un golpe, es decir, más de un martirio, al pobre tulipanero. No por ello, Van Velde subió menos resueltamente los escalones del patíbulo. Subió orgullosamente porque lo estaba, de ser el amigo de aquel ilustre Jean y el ahijado de aquel noble Cornell, que los bellacos, reunidos para verle, habían despedazado y quemado 3 días antes y colgado en aquel mismo lugar. Se arrodilló, rezó su oración y observó, no sin experimentar una viva alegría, que al posar por su cabeza sobre el tajo y manteniendo sus ojos abiertos, vería hasta el último momento la ventana enrejada de la Buitenhof. Un destello brilló sobre el piso del patíbulo. El verdugo levantaba su espada. ¿En qué contexto de producción se enmarca el fragmento anterior? El barroco, la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo. Bueno, aquí esto obviamente es complejo por una parte. Lo podríamos ver primero por Alejandro Dumas, ¿ya?
Alejandro Dumas es el escritor de Los Tres Mosqueteros, la obra más famosa de él, donde sale el famoso personaje de D'Artagnan. Bueno, y Alejandro Dumas escribió por allá por el 1800 y tanto, si es que lo ubican, ¿ya? O sea, si es que se ubican por ese lado. Otra podría ser ver las características propias de lo que se está contando, ¿ya? Hay una exaltación del sufrimiento, hay un tono trágico aquí, ¿ya? Hay una especie de idealismo, de valores personales, que incluso llegan a superar a la muerte, ¿ya? Bueno, por todo eso ustedes lo podrían ubicar en el romanticismo, que es exactamente lo que, ¿ya? Entonces, coordinando un poquito el conocimiento del famoso autor Alejandro Dumas, con las características del texto, con cosas que ustedes que la hemos visto ya del siglo V al XV, por ejemplo, tenemos la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos el Renacimiento, el siglo XVI, ¿ya? Después tenemos el Barroco, siglo XVII, ¿ya? Y luego tenemos entonces el Romanticismo, el siglo XIX. Ahí coordinando con el 1800 y tanto de Alejandro Dumas. Pero también, como les decía, lo pueden sacar por el texto mismo. Hay que usarlo todo. Son preguntas complejas esas, a mi juicio. Bien. Requieren conocimiento y habilidad, diría yo, intelectual. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 36. Este se llama Las bodas de Cadmo y Armonia. Y dice así. ¿Qué tipo de narrador presenta el fragmento anterior? Nos piden el tipo de narrador. Omnisciente, conocimiento relativo, personaje, testigo. Estas preguntas son bastante simples, diría yo, en términos generales. En la playa de Sidón, un toro intentaba imitar un gorjeo amoroso. Era Zeus. Se sintió sacudido por un escalofrío cuando le picaban los tábanos, pero esta vez era un escalofrío dulce. Eros le estaba colocando sobre la grupa a la joven Europa. Después, la bestia blanca se arrojó al agua y su cuerpo imponente emergía lo suficiente para que la joven no se mojara. Muchos lo vieron. Tritón, en su concha sonora, replicó el mugido nupcial. Europa temblorosa se sostenía agarrada de uno de los largos cuernos del toro. Les vio también Bóreas, mientras surcaban las aguas, malicioso y celoso. Silbó a la vista de aquellos tiernos senos que su soplo descubría. Atenea enrojeció al espiar desde a lo alto a su padre cabalgado por una mujer. También un marinero aqueo los vio y palideció. ¿Quién era? Quizá era Tetis, curiosa de ver el cielo, o solo una Nereida, por una vez vestida, o Poseidón falaz había raptado a otra muchacha. Europa mientras tanto no veía el final de aquella loca travesía, pero imaginaba su suerte, cuando hubieran recuperado la tierra firme, y lanzó un mensaje a los vientos y a las aguas. Bueno, ahí pueden seguir por razones de tiempo, lo voy a dejar ahí porque ya basta con eso. Este es el famoso, ¿no es cierto?, mito de el rapto de Zeus a Europa. Pero hay cosas que como queremos al tipo de narrador que ya están, claro, por ejemplo esa, pero imaginaba su suerte. Bueno, ¿quién puede saber lo que una persona imagina? Solamente aquel narrador que todo lo sabe, que todo lo ve, que sabe lo que los personajes piensan, sienten, sueñan, creen, lo sabe todo. Y es el narrador omnisciente. Nos basta entonces, con ese pequeño párrafo, hay otros más, ¿ya? Pero con ese ya es clarísimo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué forma narrativa corresponde el fragmento anterior? Bueno, mito. Cuando aparecen los dioses, cuando aparece la creación de los volcanes, de los ríos, en este caso podríamos decir la creación del continente Europa, ¿ya? Cuando esto ocurrió en tiempos ancestrales que no podemos precisar, y todo eso es propio del mito. Así que, pregunta 37, mito. El famoso mito del rapto de Europa por Zeus.
Vamos, siguiente pregunta. Pregunta 35. Veo que me salté la pregunta 35, así que vuelvo a dar mis disculpas. Pero vamos. Lea el siguiente poema. Según el contexto de producción, ¿qué visión del amor se observa principalmente en el poema anterior? Bueno, ¿qué es de ti, todo mi bien? ¿Qué es de ti, señora mía? Mi alma te va buscando, yo solo sin compañía, quedo triste deseando 2000 muertes cada día. Tuyo soy, a ti me di, pues dime, ¿quién me desvía de ventura tan loada como la que yo tenía en servirte, mi señora? Bueno, esto es rimas de antiguas castellanas ordenadas por Juan Bull de Faber. ¿Cuál es el contexto de producción? Pues entonces, señora mía, mi señora, nos recuerda o nos remite obviamente a Aldonza Lorenzo, ¿no es cierto?, la dama del Quijote, ¿ya? Bueno, y los caballeros entonces se dirigían de esa forma a su Dulcinea, del Toboso, ¿ya? Hay una devoción incondicional del hablante lírico hacia su amada, ¿ya? Hay un tono de fidelidad, de sufrimiento tal vez, de entrega de un amor puro y total, ¿ya? Entonces aquí estamos con el amor ideal del caballero antiguo, el caballero que siempre representa el Don Quijote. Bien, vamos con pregunta 38. Una profesora trabajará con sus estudiantes la habilidad de comprensión lectora a partir de la lectura de un texto dramático. ¿Cuál de las siguientes actividades permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades de inferencia en la comprensión lectora? Bueno, un texto dramático, recuerden que es una tragedia o una comedia que tiene virtualidad teatral, o sea, tiene tintes de tragedia y de comedia, o puede tenerlos, ¿ya? Entonces, a través de el diálogo de los personajes, nosotros vamos conociéndolos. Ya no es que el autor describa cómo los personajes son, tanto física como psicológicamente, sino que nosotros vamos escuchando hablar a los personajes. Y por lo tanto de su habla, de sus decires, de sus palabras, nosotros podemos extraer, por ejemplo, su psicología, ¿ya? Su caracterización, sus emociones, sentimientos, valores, ¿ya? Entonces, eso no va a estar escrito cuáles son los valores, características, ¿ya? Eso lo vamos a tener que inferir de sus palabras, también obviamente de las acciones que se pueden ir relatando a través del relato del texto dramático, ¿ya? Pero la mayor inferencia que podemos hacer es cuáles son los valores de este personaje. Así que eso. No es relatar, por ejemplo, eso no es una inferencia. No es anotar las palabras desconocidas, eso no es una inferencia. Dibujar una especie tampoco es una inferencia. La diferencia está ahí, lo de naturalmente, está ahí. Caracterizar a los personajes según sus valores. Eso no va a estar explícito. Bien, vamos con pregunta 38, es un texto bastante largo. Lo hemos visto ya en algunas pruebas anteriores, así que cuando llegue el momento de cortarlo, lo voy a cortar para no leerlo completo. El noble loro de Tabatinga, casado por el sabio profesor Monsieur le Docteur Guy de la Crotal y muerto en el altar de las artes frente al pintor Henri Guy Siler Fortune de Rascas. Había vivido 85 años, 3 meses y 11 días. Que en paz descanse. Mas no descansó en paz. Henri Guy tiernamente lo hizo embalsamar. Siguió el loro embalsamado y montado sobre el fino pedestal de ébano hasta fines de 1915. Fecha en que se supo que en las trincheras moría heroicamente el pintor. Su madre, viuda desde hacía 7 años, pensó en viajar hacia el Nuevo Mundo y antes de embarcarse envió a remate un gran número de sus muebles y objetos,
Entre estos iba el loro de Tabatinga. El loro de Tabatinga tomó sitio sobre mi mesa de trabajo. La noche del 9 de febrero, sorbiendo nuestras tazas de café en mi escritorio, mi tío me preguntó, de pronto alargando su índice tembloroso hacia el pájaro verde: ¿y ese loro? En breves palabras le conté cómo había llegado a mis manos después de una noche de diversiones y bullicio de mis mejores amigos, y a la que no habían podido asistir por haber ingerido el día antes enormes cantidades de comida y de alcohol varios. Mi tío José Pedro clavóme entonces una mirada austera y luego, posándola sobre la, exclamó: infame bicho. Eso fue todo. Eso fue desatar el cataclismo, la catástrofe. Esto fue el fin de su destino y el comienzo del total cambio del mío. Esto, alcancé a observarlo con la velocidad del rayo de mi reloj mural, aconteció a las 10:02:48 de aquel fatal 9 de febrero de 1931. Infame bicho. Exactamente con perderse el último eco de la voz final, el loro abrió las alas, las agitó con vertiginosa rapidez y, tomando los aires con su pedestal de ébano, siempre abrió las patas, cruzó la habitación y como un proyectil cayó sobre el cráneo del pobre tío José Pedro. El pájaro verde de Juan Emar. ¿Cuál es la disposición temporal de los acontecimientos en la narración? Bueno, si ustedes se fijan, hay varias fechas por ahí. Ahí está el 1915. Por ahí estaba el 1931, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Y está contando una historia antigua, una historia que pasó. ¿Ya? Así que la disposición temporal es sencillamente: ¿se describe una situación próxima? No. ¿Se produce un salto breve hacia el futuro? No. ¿Un flash forward? No. ¿Se alternan hechos del pasado y del presente? No. Él está contando una historia de hechos del pasado, así que se desarrollan hechos del pasado. Vamos con pregunta siguiente, 40. ¿Qué elemento del texto anterior se relaciona con el mundo fantástico? Bueno, cuando el pájaro que estaba embalsamado revive y vuela sobre el tío José Pedro. ¿Ya? La forma que... No. Las acciones, eso, volar y atacar al tío José Pedro. La reacción del tío José... Menos. Las circunstancias, no. Lo fantástico es el pájaro verde. Una vez embalsamado, recuerden que lo fantástico es algo sobrenatural que ocurre inesperadamente. ¿Ya? Vamos con siguiente pregunta, 41. Lea el siguiente microcuento. ¿En qué momento del microcuento anterior se produce el efecto fantástico? Es lo mismo que el loro. ¿Ya? Esto es de Eduardo Galeano, Los Juegos del Tiempo. Dicen que había una vez dos amigos que estaban contemplando un cuadro. La pintura, obra de quién sabe quién, venía de China. Era un campo de flores en tiempo de cosecha. Uno de los dos amigos, quién sabe por qué, tenía la vista clavada en una mujer, una de las muchas mujeres que en el cuadro recogían amapolas en sus canastas. Ella llevaba el pelo suelto, llovido sobre los hombros. Por fin, ella le devolvió la mirada, dejó caer su canasta, extendió los brazos y quién sabe cómo se lo llevó. Se lo tragó el cuadro, eso es. Él se dejó ir hacia quién sabe dónde, y con esa mujer pasó las noches y los días, quién sabe cuántos, hasta que un ventadón lo arrancó de allí y lo devolvió a la sala donde su amigo seguía plantado ante el cuadro. Tan brevísima había sido aquella eternidad que el amigo ni se había dado cuenta de su ausencia, y tampoco se había dado cuenta de que esa mujer, una de las muchas mujeres en el cuadro, recogían amapolas en sus canastas, llevaba ahora el pelo atado en la nuca. Bueno, obviamente, ¿en qué momento del microcuento el efecto fantástico? Es cuando se traga el cuadro, se traga al espectador, ¿ya? Entonces, cuando la mujer del cuadro se lleva al espectador, sí.
Recuerden que ella lo mira y lo captura, por decirlo así. ¿Ya? Ese es un momento fantástico, inesperado, sobrenatural, ¿ya? Ilógico. Vamos con siguiente pregunta 42. Esto es Las penas del joven Werther, de Goethe. Tiene una fecha ahí como título, el 30 de mayo. Lo que dije el otro día sobre la pintura es aplicable a la poesía. Basta con conocer lo que es bello y atreverse a expresarlo. En verdad, no se puede decir más en menos palabras. Y asistió hoy a una escena que fielmente refería sería el mejor idilio del mundo. Pero poesía, escenario, idilio, ¿qué falta hacen? Es preciso, cuando debemos interesarnos en una manifestación de la naturaleza que se halle artísticamente combinada. Bien, esto obviamente no es un microcuento, no es una crónica, no es un ensayo. ¿No está claro lo que es? Entonces, una epístola. Una epístola es una carta que obviamente se dirige normalmente a una persona, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo aquí. Tiene, entre otras características, las cartas van fechadas, ¿ya? O debiesen ir fechadas. Así que estamos claramente ante una epístola. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 43. Ya el siguiente fragmento poético. La pregunta es, ¿a qué forma lírica corresponde el fragmento poético anterior? Esto es una oda, una palla, una décima o una elegía. Esto es de Violeta Parra, ¿ya? Maravillosa autora, entre paréntesis. Yo la admiro, tanto musical como poéticamente, ¿ya? Bien. Hoy día se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se encienden todas las velas, para alumbrarle a Gabriela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo, yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana inclina la vista y llora por la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompañe al alto cielo. Hay una fiesta en la gloria y un llorar aquí en la tierra, como si una grande guerra haya manchado la historia. Jamás de nuestra memoria has de borrarte, Gabriela. Los niños de las escuelas ya no tienen su madrina. La providencia divina se llevó a la flor más bella. Bueno, aquí es complejo esto porque uno tendería a irse por una oda, ¿ya? Que es una alabanza, en este caso a Gabriela Mistral. Pero las odas normalmente son endecasílabas, o sea, de 11 versos. Y ahí en cambio sí que yo cuento, por ejemplo, presidenta y bienhechora, no sé, la mujer americana, por ejemplo. La mujer americana, 8, no hay 11. Así que es una décima. Las décimas están escritas por estrofas de 10 versos. Si nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, están los 10, aquí también, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, están los 10. Aquí esto está un poquito raro, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, estos poemas de 10 versos corresponden a una décima, ¿ya? Yo aquí obviamente tendría mis dudas porque encuentro que el hecho de tener 10 versos es algo más estructural, ¿ya? En cambio, eh, una elegía es un homenaje póstumo, ¿ya? Es un canto de dolor,
¿ya? Normalmente por la muerte, ¿ya? Así que yo estaría entre esas dos, ¿ya? Entre décima y elegía. El ministerio dio décima como correcta. Y sí, décima, no hay duda, ¿ya? Pero, o sea, sí hay duda. Yo habría dudado con elegía, ¿ya? Vamos con últimas preguntas de este lote. Pregunta 44, 45, ya. Pregunta 44. Esto es Barcarola de Pablo Nerva. ¿Qué figura literaria da sentido al poema anterior? Ya, ojo que la pregunta no es qué figura literaria es la preponderante o qué figura literaria se encuentran en el poema, sino que cuál da sentido. Da sentido. Lee el siguiente fragmento poético. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tu diente, si supieras tu lengua como una flecha roja, allí donde mi corazón polvoriento golpea, si soplaras en mi corazón cerca del mar llorando, sonaría con un ruido oscuro, con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas de lluvia, o bocinas de puerto triste. Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar, como un fantasma blanco, al borde de la espuma, en mitad del viento, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar llorando, como ausencia extendida, como campana súbita. El mar reparte el sonido del corazón. Lloviendo, atardeciendo, en una costa sola. La noche cae sin duda, y su lúgubre azul de estandarte en naufragio se puebla de planetas de plata enronquecida. Bien, podría ser anáfora, hipérbole no, no, no hay una exageración. Podría ser aliteración en que hay palabras que se repiten o sílabas que se repiten, no me parece. Anáfora y comparación podría ser, porque las comparaciones, perdón, las anáforas parten, por ejemplo, aquí, sí, 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 ahí hay tres sí. En cada verso, ¿ya? También aquí, por ejemplo, como, ¿ya? Pero como también recuerden que, o sea, como, en este caso sería una anáfora porque está comenzando el verso con esa palabra, pero como también el clásico de comparación, ¿ya? Tan alto como un peral, ¿ya? Entonces, el cómo es una comparación. Entonces, tendríamos que pensar, ¿es más anáfora por comenzar? ¿O es más comparación que le da sentido, como dice aquí? O sea, le da mucho más profundidad y sentido, ¿ya? Entonces yo diría que estructuralmente podríamos decir que es anáfora, pero esta pregunta es más profunda, dice, ¿cuál da sentido al poema anterior? Y yo creo que lo que da sentido es la comparación. Cuando compara ahí como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, como un fantasma blanco al borde del abismo, como ausencia extendida, como campana súbita, ¿ya? Así que nos quedamos con comparación. Vamos con pregunta 45 y 46, las dos últimas. Para cumplir con el objetivo de analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, un profesor realiza una actividad en la que selecciona poemas que presentan figuras literarias y pide a los estudiantes que las expliquen con sus propias palabras. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación aborda la actividad anterior?
Ya, bueno, hay que analizarlo. Relacionan el tema con los poemas de otros textos. Recuerden que cuál de los siguientes indicadores de evaluación aborda la actividad anterior. Y lo que queremos es analizar poemas leídos para enriquecer la comprensión de los poemas. ¿Ya? Reconocen el sentido connotativo y denotativo de los versos. Sí. Recuerden que el sentido connotativo es el sentido figurado. Cuando yo les decía, por ejemplo, ese poema de Gabriela Mistral, Los astros son rondas de niños. Es una figura literaria que arma la poeta para crear una imagen, ¿ya? Pero es un sentido connotativo, porque los astros no son rondas de niños. Los astros, sobre todo los soles, son masas incandescentes, ¿no es cierto?, de hidrógeno transformándose en helio, ¿ya? Entonces, en esta pregunta 45, para analizar los poemas, para enriquecer su comprensión, lo que debemos hacer es que los alumnos reconozcan el significado connotativo, el significado figurado y el significado denotativo, que sería el significado literal. ¿Ya? Si decimos, por ejemplo, la esperanza es un hilo de seda, no, la esperanza no es un hilo de seda, es una figura que nosotros hacemos. O sea, es delicado. ¿Ya? Si decimos como Pablo Neruda, albañil del andamio desafiado, también estamos haciendo una figura literaria, ¿ya? Pero no el sentido literal. Entonces, lo que uno debe hacer, sobre todo en la poesía, en el género lírico, es reconocer el sentido connotativo y denotativo de las palabras de los versos, ¿ya? Lo que quieren decir profundamente, ¿ya? El sentido denotativo, el sentido literal. La esperanza de un hilo de seda, tendría que dar yo una seda y un hilo de seda. No, pero eso no es. No quiere decir el poeta eso, ¿ya? Albañil del andamio desafiado no quiere decir que la figura que él está trayendo a tu mente es un albañil, ¿ya? Es un albañil del andamio desafiado, eso está en la altura del Machu Picchu, en el libro Altura del Machu Picchu. Entonces, son los incas o los quechuas que están construyendo esas fabulosas construcciones que todavía no tienen explicación muchas veces cómo se pudieron hacer. El andamio desafía a la gravedad, a las leyes de la física, ¿ya? Albañil del andamio desafiado, así de esa forma pudo construir, desafiaron las leyes de la física, por decir, y pudieron construir cosas que, que no se puede creer para esos tiempos y para esas herramientas que ellos poseían en esos momentos, para la tecnología de esos años. Bueno, vamos con pregunta 46 y última. Dice, lee el siguiente poema. Y el poema dice, se extingue el día, pero no el canto de la alondra. ¿A qué composición poética corresponde el poema anterior? Entonces, sencillamente, ahí ustedes han estudiado esto, se lo saben. El haiku son 3 versos breves de tono contemplativo que hablan sobre la naturaleza, que no tienen rima, ¿ya? Los dísticos, por ejemplo, son de 2 versos. Los epigramas tienen un tono satírico, no un tono contemplativo como el haiku, ¿ya? Y los poemas diamantes son caligramas, acuérdense, versión visual de los poemas, ¿ya? Así que no es el caso. Y por lo tanto este cumple con las características del haiku, de darse en 3 versos, de un tono contemplativo, muchas veces hablando sobre la naturaleza. Y eso es todo, estimados colegas. Nos va quedando la última tanda del 2017. Muchas gracias.